Continuamos nuestro estudio en la carta de Hebreos y el pastor Jorge en el capítulo 8, la segunda parte del capítulo 8, nos habló de algo fundamental y era de no confundir lo terrenal de lo celestial. Y eso es importante hoy día, porque para los hebreos esto era un conflicto. El volver atrás era una tentación presente en sus vidas y en este caso se manifestaba en lo que era el desarrollo del tabernáculo, que va a ser lo que vamos a desarrollar el día de hoy con la ayuda del Señor y con la guía de su palabra. Veremos de manera práctica un objetivo: reconocer al nuevo pacto como único, suficiente y perfecto. Entonces, siguiendo el contraste del capítulo 8, permítame leer, vaya a Hebreos, capítulo 8, el último verso, que es el verso 13. Y antes de orar, vamos a dar lectura al verso 13 del capítulo 8. Dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso era lo que le estaba diciendo el autor. Ya lo viejo no tiene relevancia, ahora hay algo nuevo para la iglesia. Y él debía ser detalladamente preciso para que ellos comprendieran que la antigua manera de vivir o la antigua manera de hacer las cosas ya quedó abolido y que había algo más. Estaremos trabajando el capítulo 9 desde el verso 1 al verso 15 y veremos algunos detalles que nos presenta el autor acerca de este famoso tabernáculo. Pero ¿por qué no oramos? Y le decimos al Señor que nos guíe en esta mañana en el estudio de la palabra. Cierre sus ojos. Señor, gracias te doy, Señor, por permitirme estar acá junto a tu iglesia en el estudio de tu palabra. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiando cada corazón, cada vida, Señor, cada mente en el entendimiento de tu verdad. Que seas tú, Señor, trayendo la reforma de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que podamos ser diligentes y obedientes, Señor, a lo que tú nos demandes el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por la iglesia y aún por mi vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces veremos la distinción o transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 9 de Hebreos. Y dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Había más detalle, el autor decide dejarlo hasta allí. Pero una referencia de lo que leímos es estos dibujos que ustedes ven acá. La representación de lo que había en las dos partes que menciona el autor: lugar santo y lugar santísimo. Y aquí tenemos en el lugar santo el incensario de oro, el candelabro y la mesa de la proposición. En la mesa de la proposición habían 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. En el lugar santísimo, donde entraba el sacerdote una vez al año, se encontraba lo que era el arca del pacto, y lo que acabamos de describir. Los querubines que estaban con sus alas cubriendo el propiciatorio, que es la tapa del tabernáculo y del arca, y dentro del arca estaba el maná, la vara de Aarón, ¿y qué más? Y las tablas de la ley. Y eso era de vital importancia para ellos. Ahora, cuando el autor dice que no va a hablar en detalle, era porque ellos ya se lo conocían de memoria. ¿Nosotros no lo conocemos de memoria? No. Por eso es necesario de pronto ilustrarlo para traer a memoria lo que significaba cada cosa, o lo que ellos reflejaban
o lo que Dios demandó que reflejaban en cada lugar. Imagine por un momento. El autor menciona dos partes, pero si usted ve acá, que es la representación del tabernáculo, las dos partes están dentro de esta tienda que era cubierta por pieles. Pero había una tercera parte, que era el atrio, donde estaba el holocausto, donde se hacía la ofrenda, donde se hacía el sacrificio. Entonces, estaba constituido el atrio, que sería el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Pero por qué estos detalles? Imagine que el patio está afuera, el atrio. Y este salón está dividido en una sección, en dos partes. Y esas dos partes están divididas por un velo. La primera parte el lugar santo y la segunda parte el lugar santísimo. No cualquier persona podía entrar ahí. Y no con cualquier vestimenta ni cualquier procedimiento. Había un protocolo estrictamente desarrollado para que el sacerdote entrara. Aún así, el sacerdote tenía entrada solamente al lugar santo, que era la primera parte, pero el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año, que era el famoso Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo este protocolo? ¿Por qué todos estos elementos hechos de oro? Bueno, en el lugar santísimo, una vez al año, se presentaba la ofrenda, la sangre que se derramaba sobre el propiciatorio para perdón de pecados. Imagínense, una vez al año tenían. ¿Y qué pasa si había impureza en el sacerdocio? Se perdía ese año, tenía que esperar al próximo. Pero muestra la realidad que vivía el pueblo. También muestra que esta tienda, como ustedes la ven allí, es una semejanza casi literal, era en la institución de cuando el pueblo salió del Éxodo, en el Éxodo, y estaba transcurriendo por el desierto. Entonces esta era una tienda que era móvil durante todo su proceso en el desierto. ¿No es cierto? Representaba una sola cosa: la morada de Dios en medio del pueblo. Representaba también una cosa: la santidad de Dios para con el pueblo. Avancemos. Dios le dijo a Moisés: hazme un santuario para que more entre ellos. Esa es la palabra tabernáculo. En Éxodo 25 ya se comienza a desarrollar todo esto. Estos versículos que leímos señalan la base de la nueva obra y se vuelve el tema del tabernáculo del desierto y su servicio con el fin de resaltar la obra perfecta de Cristo hoy día. Esta tienda sirvió como modelo para los hijos, para el pueblo de Israel, de cómo debían acercarse a Dios, con pureza, con santidad y con reverencia. Y el libro de Levítico da detalle amplio de esto. Pero también se ven dos cosas particulares en este libro. Una, enseñar el camino al pueblo hacia Dios, y dos, enseñarles cómo andar con Dios. En este contexto, para que tengamos una referencia, el pueblo se encuentra en dos condiciones. Una, en la alta pecaminosidad, y dos, también se muestra la grandiosa y magnífica santidad de Dios. Eso se ve en Levíticos, cuando se habla del detalle del tabernáculo. Aquí la santidad no era un juego. ¿Se recuerdan los hijos de Aarón? Y todos recordamos que ofrecieron fuego extraño. Bueno, era para que cuando ellos, los que estaban afuera, cuando iban a presentar la ofrenda, los que entraban al lugar santo, si no hacían el protocolo debido, bueno, dice que los hijos de Aarón cayeron muertos, fueron consumidos. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Pero cuál es ese fuego extraño? Hacer lo que no era permitido hacer. Después que el holocausto hiciera su trabajo de quemar el sacrificio, ellos debían tomar el puñado de la ceniza con el incienso, y había un trámite, algo que debían hacer. Ellos omitieron parte de ese trámite.
no, hagámoslo de esta manera, no pasa nada, hagámoslo de esta manera. Bueno, inmediatamente cayeron muertos. Entonces, la santidad de Dios no es un juego, y no era un juego, y quedó manifestado de esa manera. Aún hoy día, la santidad de Dios no es un juego, porque Dios es inmutable. ¿Y por qué las personas no caen muertas hoy día cuando entran de manera impura? Solo por su gracia y por su misericordia, que se renueva día a día. Entonces, para el autor era importante destacar, resaltar estos detalles, para que vieran que esto quedó abolido en la muerte de Cristo. Y que ahora la iglesia entraba en un periodo que era el nuevo pacto, que se cumple en Cristo y por medio de Cristo. El trabajo del tabernáculo era un trabajo externo en la persona, totalmente en su totalidad. Cuando se lavaban las manos, sus vestimentas, las formas como lo hacía, era un trabajo externo del Señor. Pero no cambiaba en nada su condición aquí. Y es por eso que ese antiguo pacto ya dejó de existir. Porque su capacidad era insuficiente. Cuando se presentaba la sangre en el tabernáculo, en el altar, en el propiciatorio, lo que hacía es que cubría el pecado, y esto lo explicó el pastor Daniel, cubría el pecado de los hijos de Israel. Pero el pueblo necesitaba, y por medio de esto se demandaba algo que redimiese el pecado en su totalidad. Es por eso que el objetivo es reconocer el nuevo pacto como único, como suficiente y como perfecto. El autor les está diciendo, si tienes algo nuevo, ¿por qué quieres regresar a lo viejo? Es como querer usar una cocina vieja para no ensuciar la nueva. Ahora es Jesús quien nos trajo un nuevo pacto y debemos confiar en Él. Saben, yo doy gracias por estar en el nuevo pacto. ¿Usted da gracias por eso? Porque Dios fue bueno con alguien que no lo era y que no lo merecía. Que su sola gracia es la que me sostiene cada día. Un doctor en su libro que se llama En busca de la libertad, no la libertad que nos da Cristo, en otro tipo de libertad, dice que cuando estaba pequeño, que su familia era de bajos recursos y los platos los lavaban afuera en una ponchera, no sé, sumergían y lavaban. Y era así. La familia fue creciendo hasta conseguir un mejor estatus y compraron algo que lavaba los platos. Mete el plato, se lava, pero ellos seguían usando eso. Compraron usted conoce las cucharas que vienen todas de plata, que es un juego completo. Y la mamá le decía que no lo usaban porque eso era de plata. No, pues hijo, eso es algo especial. Y el día especial dice él que nunca llegó. Entonces, teniendo lo nuevo, se aferraban a lo viejo. Es por eso que, como dijo Jorge la semana anterior, cuando Dios dice que va a poner la ley aquí y aquí, no solamente ya yo hacer cosas, sino que eso va a estar aquí, en nuestro corazón, en cada uno de nuestro corazón. Si podemos resaltar algunas aplicaciones de estos versículos, serían: el antiguo pacto demostró ser formal y externo, porque las leyes estaban grabadas en las tablas de piedra en lugar de las tablas del corazón. La conciencia obligaba a un acuerdo verbal, porque el pueblo sabía lo que debía hacer para estar puro delante del Señor. Pero en demasiados puntos, las normas de la ley iban en contra de sus deseos y propensiones interiores. Es decir,
Lo hacían como algo externo, pero no necesariamente porque lo deseaban aquí. Lo hacían porque debían hacerlo para presentarse puro. Era un cambio externo más que interno. La santidad meramente exterior y formal no puede satisfacer enteramente ni a Dios ni al hombre. Debe haber no solo completa conformidad, sino afinidad con las leyes de Dios en las más secretas fuentes del ser del hombre. La ley no solo especifica lo que hay que hacer, no puede impartir el deseo de hacerlo. Eso no puede hacer la ley. La ley puede inducir a obedecer por miedo, pero no a obedecer con gozo. El ejemplo de los hijos de Aarón, para muchos, fue de tortura. Oye, con el Señor no se puede jugar. No puedo jugar con las cosas del Señor. O lo hago bien o no lo hago. Porque el no hacerlo bien es sinónimo de muerte en ese momento. Vamos a Hebreos 10:1 para ilustrarlo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que está diciendo es que todas estas cosas que se realizaban no podían hacer perfecto al hombre. No era suficiente para el Señor, para la demanda de santidad. Y es por eso que esto pasa a ser un tipo o una sombra de lo que había de venir. Porque se presentaban sacrificios, se mataban animales para perdón de pecados. Cuando la persona tocaba a un muerto quedaba impura, debía hacer un procedimiento. Luego en 7 días el sacerdote lo veía y todo era un protocolo. Solo para quedar puro externamente. Pero su corazón era de continuo desviado hacia el mal. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces. Toda esa trayectoria del pueblo de Israel, del desierto, cuando se asienta aún en la tierra prometida, muestra su continuo deseo hacia el mal y su continuo pecado. Por eso se demandaba la sangre de un sacrificio que fuera perfecto, que fuera único, que fuera suficiente para remisión de los pecados, que la ley no podía suplir. Y la ley básicamente consistía en que cuando usted va por la occidental y ve el letrero que dice no puede exceder los 90 kilómetros por hora, usted dice, estoy cumpliendo la ley, voy a 89. Digo, yo estoy cumpliendo la ley. Pero de pronto se desata una tempestad y usted sigue a 89 kilómetros por hora, aún sabiendo que no está bien. No, pero yo estoy cumpliendo la ley. La ley dice que hasta 90. Yo puedo andar en 80. ¿Y sabe qué pasa con las llantas? Cuando toman más velocidad, pierden más fricción en la lluvia. Eso pasa con la ley. Es algo externo, pero no muestra el amor, lo que está aquí, el espíritu de la ley. A veces honramos más las formas de cómo hacemos todo, más que a Dios mismo, porque nos gusta lo que hacemos y el orden en el que lo hacemos, pero perdemos de vista lo que Él ya hizo por nosotros, y eso representaba el tabernáculo, algo meramente externo. Oye, ¿por qué en la iglesia hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? Mire que la iglesia es el tabernáculo. ¿Usted cree que esa pared representa el tabernáculo? ¿Usted cree que estas 4 paredes representan el tabernáculo? A ver, el tabernáculo, su raíz significa morada de Dios, donde Dios habita, habitación de Dios. Eso va relacionado a tabernáculo. Ahora, estas paredes no representan el tabernáculo. No lo hacen.
¿Cómo que no? Si yo tengo que hacer un culto, yo tengo que hacer todo dignamente, sí, pero lo que nosotros hacemos aquí, lo que se refleja, lo que ustedes ven cada domingo, las personas que están cantando, el director, los niños, todo eso va como resultado de lo que está aquí. Porque aquí es donde mora el Señor, en su vida y en la mía. No porque las paredes, ¿cómo la van a pintar de rojo? No, pues ese es el color de los chavistas. No pueden pintarla de rojo si es el templo del Señor. No, mi hermano. Eso no es lo que está diciendo el autor. O lo que quiere contrastar el autor entre el antiguo y nuevo pacto. Donde ya esa morada, ese tabernáculo que después de la transición del desierto, viene el deseo de David de construir el templo y David no lo construye sino su hijo Salomón, ya se convierte en el templo. Lo que Jesús mismo dice, que Él mora en nosotros, que cuando Él asciende está la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que está revelando esta verdad. Pero el Espíritu Santo está en ustedes y está en mí, no en las paredes. Recuerde, el resultado de los que están aquí, de los que usted ve, del expositor de la palabra, va en el corazón de la persona. El reflejo del liderazgo, de los directores, de los predicadores, de todo. Eso refleja lo que usted ve como bien o lo que usted ve como mal. No, esto no deben hacer. Pero no necesariamente porque se esté ofendiendo el templo como tal. Porque, como conversaba con Ezequiel, si la iglesia se traslada a otro lugar, esto pudiera ser cualquier otra cosa. Y Ezequiel mencionaba un ejemplo muy extremista, ¿no? Pero pudiera ser cualquier cosa que no agrade al Señor. Pero el Señor va a estar con los que se trasladaron a aquel lugar, aquí. Recuérdelo. Ok, avanzamos. Es por eso que lo que vemos en la iglesia no es el problema realmente inicial, sino el resultado. Muy bien, ya vimos lo terrenal, todo lo que se ve en la parte, todas las ilustraciones. El autor mismo dice que no va a dar detalles de eso, tampoco lo haremos. Ahora subiremos un poco a lo que es celestial, a la participación en este punto del Espíritu Santo en este segmento hebreo. Vamos ahora del 8 al 10. Cito, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, sino entre tanto que la primera parte, esa parte, del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la conciencia. Aquel practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones, los lavamientos que se realizaban, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta, todo esto hasta el tiempo de reformar las cosas. Y reformar es enderezar lo que está torcido. Todo esto cumplió su tiempo. Hasta ese tiempo que Jesús muere, el Espíritu Santo da a entender que ya no debe ser así. Que hay un gran sumo sacerdote, que hay un gran sacrificio que fue único y que fue perfecto. Ese es Cristo, nuestro Cristo. Oye, qué tremendo que ellos todavía estaban siendo tentados a volver a las formas. Y pensando en hoy, ¿somos tentados nosotros a volver a la forma? Cada día. Cada día. Cada día puede salir un Diorbi que es legalista, que no le gustan cosas que se hacen. Solamente porque a él no le gusta. Y así también puede el Espíritu Santo enseñarnos a nosotros. Entonces,
veamos, resaltemos la participación del Espíritu Santo para dar a entender estas cosas. Y es que mediante la instrucción inspirada por Él, en cuanto al lugar santísimo, Dios mostró que el sistema de ceremonias no podía conducir a Él. Porque Cristo era el único que podía conducir a Él. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay condiciones que son necesarias y hay condiciones que son suficientes. Esta es una condición necesaria. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Ya con esto, los autores, los lectores de Hebreo pueden darse cuenta que el autor le estaba diciendo, oye, no, ya, suficiente. ¿Acaso desde el capítulo 1 no te he presentado la supremacía de Cristo? Y lo seguiremos viendo todo el libro de Hebreo. Es de vital importancia reconocer la acción del Espíritu Santo para dar a entender estas cosas. Y el capítulo resalta mucho de su ministerio. En el verso 4 del capítulo 2 lo vemos como por medio de dones, de milagro, confirmaba el mensaje de salvación y el ministerio del autor. En el capítulo 3, verso 7 y en el capítulo 10, verso 15, vemos su actividad en la revelación de las Escrituras. En el verso 8 del capítulo que estamos viendo, vemos su actividad en la enseñanza. Y en el 10:29 vemos su gracia común. Pero ahí quedémonos con el de hoy, lo que el Espíritu está haciendo. Su actividad de enseñanza a los lectores. El Espíritu Santo da a entender que las ofrendas y sacrificios que se ofrecían en ese lugar no tenían poder alguno para purificar las conciencias de quienes lo representaban. Pues únicamente eran reglas establecidas sobre alimentos, bebidas, ceremonias. Leamos el 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Las ofrendas y sacrificios solo se menciona acá, habla del tiempo de reformar las cosas presente, que era lo que usaba Jesús para darse a entender, usaba parábolas. Era el momento donde vendría el cambio. El plan redentor necesita de un redentor mismo que cumpla la perfección del sacrificio y la ofrenda. Pero podemos preguntar, hoy día, ¿por qué Dios lo estableció así? ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué tanta cosa? La respuesta está en la misma palabra de Dios. Lea el verso 10. Ya que consiste solo de bebida, de comida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, Pablo expresa, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Eso no podía hacer lo que se hacía en el tabernáculo. No podía llevarnos a la posición de hijos, ni al perdón de pecados. Cristo sí lo podía hacer. Y lo hace continuamente, día a día. ¿Recuerda que leímos acerca del velo que se dividía? Las dos secciones, el lugar santo, el lugar santísimo. Jesús, con su sacrificio, rasgó el velo, lo quitó, nos dio acceso directo al trono de la gracia. Yo doy gloria al Señor por eso. Porque mi Cristo, su Cristo, hizo posible que lo que no podía hacer la ley, que lo que unos pocos solamente, un sacerdote, sumo sacerdote, podría entrar al lugar santísimo, ahora yo cada día puedo acercarme al Señor. Eso es una bendición muy grande, muy grande.
¿Nos acercamos cada día al Señor? Nuestra vida es ofrenda, es sacrificio vivo delante de Él. Nuestra vida misma refleja lo que querían hacer en el tabernáculo. Lo que usted dice, lo que usted hace, lo que usted piensa, al igual lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso, va relacionado con mi sacrificio al Señor, con mi ofrenda, lo que le presento. Solo Él es digno, cantábamos. No tengo nada para ofrecer, solo ¿qué decía la canción? Un corazón. No tengo nada. Las formas ya aquí no entran. Las formas son el resultado de mi cercanía con el Señor, de lo que está aquí, de lo que Él ha trabajado en intimidad conmigo. Las ordenanzas de la carne que se mencionan en el verso 10, una vez más, hacen referencia a que el sistema levítico regulaba las acciones de las personas, sin hacer un cambio interno nuevamente. La reforma con la que termina el verso habla de enderezar lo que está torcido, siendo esto la actividad hecha por Jesucristo. Con Miguel Núñez, cuando estudiábamos los miércoles acerca de el corazón de la iglesia o el propósito de la iglesia o todo el tema relacionado a la iglesia al día de hoy, él decía una cosa: la iglesia debe tener un corazón llevado a la reforma, a enderezar lo que está torcido. No porque ya se hacía de años, no porque es lo que yo digo, no porque cualquier otra cosa que se me ocurra, sino por lo que el Espíritu Santo da a entender. Porque Él siempre nos está hablando en las decisiones que tomamos acertadas y en las que no son tan acertadas. Él nos está hablando. Y allí es donde yo, en mi conexión con Él, que me dio por medio de Jesucristo, entiendo y con humildad digo, sí, la iglesia debe cambiar esto. O ya yo no debo hacer esto. Porque el Espíritu Santo da a entender. Y lo vemos ministrando acerca de la enseñanza. Él nos sigue enseñando hoy, tanto a usted y a mí, cada día, de aquello que hay que enderezar. Pero el beneficio que no lo daba la ley es este, que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es grandioso. ¿Sabe por qué? Porque hay cambios que yo debo realizar, que la iglesia misma debe realizar y no lo sabe. Pero Él es tan bueno que pone el deseo en nuestro corazón para enderezar. Solamente se da evidencia de que seguimos allá cuando nuestro corazón se comporta de manera rebelde. La descripción de los que vivían en todo ese tiempo era que su cerviz era dura. No entendían verdaderamente. Aún yo le pido al Señor porque hay cosas que no entiendo. Y le doy gracias. Porque Él mismo pone el deseo en mí para cambiarlas. Era tiempo de reformar las cosas. De dejar lo antiguo para comenzar a vivir en lo nuevo. Y el tema fundamental es el pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Pero la aplicación al día de hoy también puede desarrollarse en nuestras vidas. ¿En qué tanto yo menguo para que lo que el Espíritu está hablando yo pueda obedecer? ¿Hay algo? ¿Hay algo por allí que el Señor habló en su corazón esta semana, la anterior? Oye, hay que enderezar esto. Oye, no puedes. Es tiempo de reformar. Esa reforma es continua, porque la participación del Espíritu Santo en nuestra vida es en una proyección ascendente hacia la santificación. Porque si el Espíritu nos habla de que algo ya no debe ser así, ese algo ya no debe ser así. Pero yo no necesito al Espíritu para que la gente, o para tomar decisiones cotidianas, yo no necesito al Espíritu para que me digan, oye, ¿quién canta, quién no canta, quién dirige, quién no dirige?
Yo necesito el Espíritu para eso. Pues sí, lo necesitamos cada día. Necesitamos depender de Él. Para que cuando venga la tentación de volver atrás de esa suficiencia que permitía la ley, yo diga, alto, no, mi dependencia es de Cristo. Mis decisiones deben ser en Él, para Él, por su gloria, por su honra, por su gran amor, por su gran misericordia. Que todos puedan ver que la iglesia, el cuerpo de Cristo, depende de Él y no de su propio intelecto. Podemos recordar que los lectores de la carta entendían esto más que nosotros, mucho más que nosotros. Pero ¿por qué el autor menciona el tabernáculo? El tabernáculo era su acompañamiento en el Éxodo, pero ya luego pasó a ser el templo. El autor fácilmente pudiera haber hablado acerca del templo, pero no lo hizo. Mencionó donde ellos iniciaron, donde se estableció esa relación de Dios habitando entre ellos. La santidad de Dios manifestada en cada elemento, cada aspecto que usted ve allí era con mucho detalle del tabernáculo. Dios es santo y es santo. 3 veces santo. Es de mucha confrontación para mi vida el ver la santidad de Dios manifestada tan gloriosamente y yo ser todavía tan renuente a lo que Él me habla en su palabra. Hay muchas cosas que yo debo cambiar y el Espíritu Santo siempre me da a entender. Y la ventaja es que Él también nos da la fuerza para hacer ese cambio. Pero debemos hacerlo. Debemos obedecer. Muy bien, avanzamos. Lo que el Señor está hablando en esta mañana es único, es suficiente y es perfecto porque el nuevo pacto habla de Cristo y es Dios mismo. La relación que puede haber por medio del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo, en el ministerio de la iglesia, para que la iglesia encamine, para que la iglesia no descarrile de la vía, es porque es el cuerpo de Cristo. Nosotros aún podemos poner condiciones basadas en la ley y en nuestro propio concepto, olvidando al espíritu de la ley. En nuestro viaje misionero, contactamos ahora una organización muy linda que da unos kits preciosísimos para los niños. Oye, qué bueno sería llevar esos kits para los niños. Pero aún nosotros, conociendo la Escritura de lo que no debemos hacer, podemos también ser rebeldes a endurecer nuestros corazones. Y donde nosotros vamos, esta comunidad ha sido visitada por cantidades industriales de misioneros. Pero muchos de ellos ya no van más. Y la descripción era que ya no hacían tanto énfasis en la comunidad. ¿Por qué? Porque eran duros. No eran como que, ay, sí, acepto a Cristo, ven, hagamos fiesta aquí. Y saben, eso es una realidad. Pero la realidad más grande que puede existir de lo que el Espíritu está hablando, porque nosotros decíamos anoche con el grupo misionero que va a estar viajando, decíamos muy claramente, oye, muchos, está bien, se están yendo, no los juzgamos, son sus experiencias. Pero si Dios nos permite ir a este pequeño grupo, a esta muy pequeñita iglesia, es por algo. ¿Endurezco yo mi corazón? No, porque ellos no van a recibir el Evangelio. No es mi trabajo. ¿En qué momento yo me vuelvo un legalista a decir, no, ellos deben cambiar sí o sí? Mi trabajo es regar la semilla. Y el Señor da el crecimiento. Y el grupo estaba muy emocionado, muy contento, muy animado de cómo la ley que el Señor puso en su mente y en su corazón era vívida para manifestar. Debemos ir, debemos estar allí con ellos. Si nadie más quiere estar, no importa, estemos hasta que Dios lo permita. Si Dios nos lleva a otras comunidades, gloria sea al Señor. Pero trabajemos.
Sí, cuando Ezequiel mismo, no Ezequiel, por favor, el libro de Ezequiel, cuando Dios empodera a Ezequiel para que hable su palabra, le dijo que su pueblo iba a ser rebelde, no le iba a resistir. Oye, ¿en qué momento yo cambio los corazones? Es trabajo del Espíritu Santo hacerlo. Eso es lo que el Espíritu Santo da a entender. Su ministerio, su enfoque, su dirección en la iglesia, la aplicación de cómo le está hablando a ellos y cómo nos habla a nosotros hoy. Muy bien, avancemos. Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 15. Ya estamos cerca. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, cuando el autor dice, pero ya estando presente Cristo, dice, oye, ya esto es suficiente, esto es verdadero, esto es único, ya él entró, ya él rasgó el velo, ya no hay necesidad de volver atrás. Ahora Cristo hizo el trabajo y lo hizo completo, para que usted y yo entramos o tengamos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso, porque lo que yo hago aún hoy es insuficiente, pero Él lo hace suficiente. Y el pastor también nos enseñaba veces anteriores que Él intercede perpetuamente por nosotros. Y decía, no María, Jesús intercede perpetuamente por nosotros. Ese pero, el cual indica o inicia el pasaje, da un contraste a lo anterior, no para decir otra cosa, sino para expresar que era la obra de algo mucho mejor y perfecto que se había desarrollado. Cuando Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre nosotros, ese habitó significa el tabernáculo. Ese habitó es hizo tienda, hizo morada, tabernaculizó en nosotros. Es por eso que si puede haber una representación del tabernáculo, el día de hoy, sin duda sería la iglesia. Ustedes y yo. Porque ya no es así, ya es mi vida misma, su vida misma, reflejando el sacrificio delante del Señor. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que hay una garantía de la promesa que es eterna, de la redención, y vemos varios aspectos, varios puntos que están acá. En el verso se menciona mediador, aquel que es la relación o conexión entre el hombre y Dios. Remisión, habla de remisión. Su concepto va relacionado al perdón de pecados. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, para perdón de pecados. Vemos la promesa de la herencia eterna, es decir, la salvación en toda su plenitud. El antiguo acuerdo fue el pacto de ley entre Dios e Israel. El nuevo y mejor pacto es el de la gracia. Cristo nos ofrece perdonar nuestros pecados y conducirnos a Dios mediante su muerte expiatoria. Este pacto es nuevo, en extensión, baja más allá de Israel y de Judá, e incluye a todas las naciones gentiles, porque esto excluía a las naciones. Es nuevo en su aplicación,
ya que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Ofrece un nuevo camino. ¿Ha entrado usted a ese nuevo pacto? Amén. Con seguridad ha entrado a ese nuevo pacto. Usted y yo somos morada ahora. Hebreos 8 nos decía que su ley estaría en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero si su corazón no cambia, seguir las reglas de Dios será desagradable, será un peso, un yugo, será vivir así y difícil. No resbalaremos contra lo que nos ha dicho en cuanto a vivir. Sin embargo, como dije anteriormente, el Espíritu Santo da nuevos deseos en su corazón y en el mío. Si ha quedado alguna duda de lo antes expuesto, permítame decirle lo siguiente. El sacerdote bajo el antiguo pacto ofrecía según la ley becerros, ovejas, cereales. Jesucristo como sacerdote, sumo sacerdote, ofreció su propio cuerpo. Pero explica, después de vencer la muerte y resucitar, subió al cielo. En ese momento es abolido el culto terrenal en el tabernáculo para dar inicio al ministerio celestial de Jesucristo. Él intercede perpetuamente por nosotros. Mateo 27 declara, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El nuevo pacto es único, es suficiente y es perfecto. ¿Usted lo cree? Vivamos como tal. Honremos esta gracia inmerecida que nos da el Señor. ¿Sabe? Leer los detalles de todo esto es tenazmente asombroso de cómo la santidad de Dios se muestra. Pero también da el temor aquí, muy aquí, personal. Oye, ¿mi vida refleja la gracia del Señor? Y usted puede decir, sí, claro que sí. Él me consiguió. Él me enamoró. Su llamado es eficaz e irresistible. Vivamos como ese llamado del nuevo pacto. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Ante cualquier circunstancia, recuerde, ya Jesús pagó el precio. No hay ningún pecado que Él no pueda perdonar cuando ya usted está en Él. Nada lo puede separar. Aunque el diablo meta en la mente y en su corazón cosas que ya no voy a ir porque estoy haciendo esto. Recuerde, Él ya pagó por nosotros y su sangre es suficiente. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias por tu sangre que fue derramada, Señor, y fue suficiente para remisión de los pecados, Señor. Gracias por permitirnos vivir en el pacto de la gracia, el nuevo pacto, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos en santidad, Señor, para vivir como es digno de ti, Señor, y que podamos ser representantes dignos de ti. Que podamos transmitir tu luz, tu amor a los demás. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.